Hola, muy buenas noches, un gusto saludarles. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y escuchar un poquito más de nosotros, de Orishas México y de Orishas Radio. En esta ocasión vamos a empezar un podcast que se llama Charla entre Amigos. El tema de hoy va a ser la santería. El día de hoy nos acompañan 4 invitados, los cuales estarán con nosotros en este podcast, en donde estaremos hablando, como les dije, el tema de la santería. En primer lugar, se encuentra con nosotros Adelita Gutiérrez, Onille Mayá, Adeo Miocolaza. Mucho gusto, Adelita, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También se encuentra con nosotros Una Yabó, Oni Shango. Un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Jessica Ruan, Omo Ogun Alay Machá. Gracias. Hola, buenas noches. Gerardo López, Aleyo Aguafaca Fun. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Para empezar, me gustaría que escucháramos un poquito de cómo los 4 invitados y su servidor empezamos dentro de la religión. Adelita, tú que eres la mayor, me gustaría empezar contigo. Cuéntanos un poquito cómo fue tu acercamiento hacia la religión, hacia la santería. Bueno, yo me acerqué a la religión por mi hermano buscando una orientación espiritual. Así fue como llegué con mi padrino Armando, del cual nací. Y pues ahí empezó todo, en busca de una mejor espiritualidad. Ok, ahora sí que platícanos todo, cómo fue tu acercamiento en la búsqueda. En este caso ya estabas yendo, tu hermano ya estaba yendo a ese templo. ¿Cómo fue la llegada a ese templo? Fue la primera vez que fuimos a ese templo por cuestiones de un amigo de mi hermano, nos invitó a visitar a este templo, y ahí fue donde conocimos al señor Armando, ahora mi padrino, y pues ahí nos quedamos porque nos gustó, nos llamó la atención, sobre todo la santería que estaba en ese tiempo desconocida. Te estoy hablando de hace más de 30 años. Y para los que no te conocen, ¿cuántos años tienes de religiosa? 33 años voy a cumplir este año, de haber hecho coronado Yemayá. Y pues desde entonces mi vida cambió mucho cambió. Agradezco al padrino Armando, agradezco a Yemayá, a todos los santos, por todo el cambio que me hizo en mi vida. Ok, profundizando un poquito más en este acercamiento. Cuando tú llegaste, ya el templo como tal ya funcionaba con la santería, todavía no. ¿Cómo fue el hecho de que decidieron consagrarse dentro de la santería? Cuéntanos un poquito de eso. Estaba recién empezando la santería en la Ciudad de México. Creo somos de los primeros santeros en México, como mi padrino. Y pues nos llamó la atención y vimos los buenos resultados que tuvimos desde un principio. Y eso nos llamó la atención y creció nuestra fe en la santería. ¿Cuántos ahijados más o menos ya llevaba tu padrino antes de ti? Pues no se ve decirte, pero a lo mejor unos 10, 15 ahijados antes que nosotros. O sea, eran muy pocos todavía los que llevaba. Muy pocos ahijados, sí. Ok, y ya cuando, pues obviamente estabas entrando a algo desconocido, ¿cómo fue tus primeras percepciones o tus primeros pensamientos cuando te tuviste que ir al río, cuando tuviste que entrar al cuarto de santo, cuando te viste en tu trono, cuando tu yaboraje? Cuéntanos un poquito de todo esto. Todo fue maravilloso, en lo personal fue maravilloso, esa vivencia del trono, el río, el rayamiento. Para mí fue una situación muy fuerte el rayamiento. Creo que más que el haber hecho coronado santo, fue una cosa que no podría describirte lo que viví, lo que sentí en ese momento, porque era muy grande mi fe, porque estaba yo muy mal de ánimo, mal de salud, y la santería me salvó. Qué bueno eso. Y ya cuando te viste vestida durante un año de yaboraje, ¿cómo cambió tu vida? Pues cambió, te puedo decir que 360 grados a mi vida, mucha crítica. En ese entonces no había muchos santeros, éramos muy criticados, la gente te criticaba, la familia te criticaba,
Entonces, y como no había nadie dentro de la santería, ni familiares ni amigos, era pues mucho más complicado. Claro. Y al término de tu yaboraje, ya cuando empezaste a trabajar, porque tengo entendido que empezaste a trabajar en casa de tu padrino, y de ahí hasta que falleció, ¿cómo fue ya ahora de ser yabó, ahora ya ser santera, empezar a participar en santos, el ver cómo otros están haciendo lo mismo que tú hiciste, cómo lo iban viviendo, que fuiste también yugona, ¿no? ¿Cómo fue ese sentimiento, esa relación entre ahijados, en este caso de yaboraje, de yugona? Cuéntanos un poquito de eso. Ay, pues fue una experiencia bastante fuerte porque fue de repente, no tenía mucho conocimiento, no sabía mucho, eso era bastante crítico para mí porque había muchos, no te decían nada, nadie te ayudaba, entonces no había no había libros en ese momento. Ahora ya hay libros, hay mucha información. En ese entonces, cuando yo empecé, era de oído, nada más. Y tristemente, pues no te enseñaban. Entonces, fue duro. Muy duro, sí. Ok. Muchas gracias, Ade. Yabo, muy buenas noches. Me gustaría conocer, tienes poquito, estás fresca, no puedes salir en cámara, pero sí nos gustaría escuchar de tu voz. ¿Cómo fue tu acercamiento hacia la santería? Cuéntanos. Bueno, mi primer acercamiento fue por mi hermano, porque él ya tenía mano de orula, él tenía, en el local donde trabajaba, pues tenía esos santos, pero pues yo no tenía así como mucho conocimiento. Después me llevan a mí con un santero, y bueno, la verdad no me hizo, ahora que conozco, no me hizo una consulta, más bien creo que fue más como su muerto lo que me habló en ese momento, bueno, que me hizo creer, porque la verdad nada de lo que me dijo fue cierto o me pasó, ni con los años me pasó. Y bueno, de ahí, no es que no creyera en la religión, pero más bien no creía en las personas, o sea, creía en la religión más no en las personas, pero también no era yo, mi familia es católica, pero pues tampoco éramos de los católicos que van a la iglesia y todo eso. Después ya cuando yo conozco a mi esposo, él pues es santero, él nunca me quiso como meter su religión, me platicó, bueno, yo soy santero, todos nos conocimos y ya, pero en realidad nunca se mezclaron las cosas, ¿no? Pero pues a mí me platicaba historias, pataquís, que ahora ya sé que son pataquís, y ya, o sea, me sonaba pues muy interesante, pero no, o sea, realmente yo no sabía bien lo que era la santería, sino hasta que un día él consulta a una persona, y pues puedo decir que ahí la primera pues fue a lo mejor morbo, el chisme de saber, ¿no? Y pues yo le pedí que si podía estar en la consulta de la persona, y cuando yo empecé a ver cómo consultó a la persona, que era una persona que no conocía, era una persona que no conocía y la señora empezó a llorar, me acuerdo que era una señora, y empezó a llorar y a decirle que todo lo que le estaba diciendo era cierto. O sea, pero eran cosas como muy personales. No era algo así como de, usted está pasando por una mala situación. No, o sea, eran cosas muy específicas. Y de ahí me empezó a entrar a mí el interés. Ya con el tiempo que empecé a ver yo a más personas que consultaba, bueno, yo no entraba a todas las consultas, pero pues me platicaba y todo, y ver que esas mismas personas después regresaban. Entonces ya después yo empiezo a investigar más de la religión, él me empieza a contar más, personas cercanas que también tenían santo hecho, empezaron a hablarme de la religión, entonces yo me empecé a enamorar realmente de la religión, pero no porque yo haya vivido una consulta o algo, sino fue por lo que me platicaban a mí. Y ya cuando yo decido hacer una consulta, pues sí quedé yo como muy impresionada de todo lo que me dijeron. De ahí yo seguí avanzando, recibí mis collares, recibí el eguá, que me los entregó mi madrina, y de ahí pasó un tiempo y recibí mano de orula, y en mano de orula obviamente yo ya estaba más avanzada, ya veía yo más cómo trabajaba mi esposo con la religión, yo ya conocía a personas que venían a trabajar, que me hablaban de la religión, entonces yo ya estaba como muy enamorada de la religión. Y en mi mano de orula a mí me dicen que pues pronto voy a ser santo y eso, y
Y sí me emocioné porque sí era un paso que yo quería dar. Obviamente ya pasó bastante tiempo de que me hice mi mano de orula. Y ya era como muy que yo sí quería hacerme santo. ¿Por qué? Porque empecé a ver los cambios que hicieron a mí desde que recibí mis collares, desde que recibí mi legua. O sea, cómo cambié, mi mano de orula, o sea, cómo cambié yo como persona, cómo... Sí, o sea, cómo me fui transformando y me di cuenta también de muchas cosas de errores que a lo mejor yo cometí, que le echaba culpa a terceras personas. Y en la religión me di cuenta que no, o sea, realmente la religión me abrió los ojos para cambiar como ser humano, para ser una mejor persona, para no culpar a lo mejor a los demás por errores míos, en a lo mejor ser una persona más humana, una persona no tan, ¿cómo podría decirlo? Pues sí, como, yo no tengo la culpa, es de los terceros, y no tomarme todo como tan personal, tan así. No digo, cada quien lo vive de manera distinta. Esa fue la manera en la que yo me acerqué. Y ya después cuando me hago santo, en realidad fue la experiencia más bonita de mi vida hacerme santo. Una pregunta, ¿qué tan complicado o fácil fue hacerte santo? Muy complicado. Bueno, no, ahora que lo veo no fue, en realidad no fue complicado, más bien creo que los santos acomodan todo a su tiempo y el porqué. O sea, recuerdo que hubo un tiempo en el que yo estaba como muy insistente, queriendo hacerme santo. O sea, viendo de una u otra manera, pues un préstamo, pues esto. Pero en realidad no, o sea, no era el momento. Hoy que ya, el día que me hice santo, o sea, me di cuenta por qué las cosas que estaban pasando en ese momento, tal vez si hubiera conseguido el dinero, pero yo no me hubiera sentido bien por muchas circunstancias que pasaron. Entonces, creo que todo se acomoda. Los santos todo te lo acomodan para que sea en su momento. Y para mí sí fue complicado, porque fueron 3 años de quererme hacer santo y pues no se daba, o sea, por una o por otra cosa no se daba. Porque pues antes de hacerme santo pues había que hacer otras cosas, hacerme rayamiento, las misas espirituales, entonces pues no es nada más de ahí, pues voy y me hago santo y ya, ¿verdad? O sea, también de saber quién iba a ser mi madrina y todas esas cosas. Entonces ya cuando realmente me hice santo me di cuenta que todo se acomodó, o sea, creo que llegó en el momento que tenía que ser. Lo anhelaba desde antes, pero, o sea, yo recuerdo que en un tambor que le di al chango de mi esposo, ahí yo ya me sentía preparada, o sea, yo ya lo había esperado durante mucho tiempo, y ese día del tambor yo fue cuando me le acerqué y le pedí que pues si ya era mi momento, me ayudara a que pudieran ser no a que me diera el dinero, ¿verdad? Pero que me diera los medios para yo poder trabajar, para yo poder generar, para poder llegar al santo. Y sí fue así. El tambor lo dimos en mayo y yo me coroné en septiembre. ¿Cómo fue ese choque de sentimientos en el momento que estabas tú entrando al santo? Pues fueron un montón de cosas. O sea, que sabía que iba a cambiar mi vida para bien. Que sabía que iba a dejar de ser yo para convertirme en alguien mejor. Es que adelante, de eso se trata, conocer a la persona también, ¿no? Al ser humano. No, sí, creo que muchos lo vemos como... Porque no sabemos realmente a lo mejor, porque vemos en las redes sociales, porque la gente nos dice, pero realmente no sabes a lo que vas a entrar. No sabes el cambio de vida que va a ser para ti todo. O sea, yo me acuerdo que en todo mi santo, desde el día del río, yo estuve llorando. O sea, emocionada, ¿no? Llorando de alegría, porque era algo que yo había deseado tanto tiempo y le había pedido tanto a Chango que me ayudara a mí. Y cuando lo logré, o sea, hasta parecía que era un sueño. O sea, toda la gente que estuvo en mi coronación, que afortunadamente fue gente que yo conozco, que conoce a mi esposo, y creo que hizo que fuera más conmovedora la coronación, porque incluso en momentos que escuché hablar a los que estaban ahí,
pues yo escuchaba que estaban llorando y entonces yo lloraba más y eso me daba como mucho sentimiento. Y el entrar y saber que mi vida iba a cambiar, yo sé que hay cosas que no se pueden borrar del pasado, pero es un nuevo comienzo, las cosas malas ya, lo que hice en un pasado ya no lo voy a volver a hacer. El que realmente yo me sentía, no sé, es que es algo, o sea, no sé cómo, o sea, con qué palabras explicarlo, porque creo que es algo que no, es difícil de explicarlo. Sí, sí, te entiendo. Pero es un sentimiento muy, muy bonito. Y creo que es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Me cambió la vida para bien totalmente. Me hizo mejor persona. Desde las primeras consagraciones, creo yo. Pero el santo sí me cambió completamente. Muchas gracias. Jessica, Sí. cuéntanos un poquito cómo fue igual tu acercamiento hacia la religión y cómo fue pues este cambio en tu vida. Pues bueno, yo o sea, el primer acercamiento que tuve fue a través de familia y que estaban ellos ya dentro de la religión, pero bueno, como que apenas en consultas y cosas así, entonces no era algo como que estaba tan sabido, ¿no? O sea, como que era algo que todavía estaba, o sea, no había mucho conocimiento en ese caso. Entonces, ¿De cuánto tiempo más o menos estamos hablando? Estamos hablando de, ya van a ser 17 años. Bueno, más, ¿no? O sea, bueno, yo tengo 17 años, voy a cumplir 17 años este año, pero más bien de santo. Sí, no, de edad no. Pero me siento como de decir, no, de santo. Pero, vamos, mi acercamiento yo creo que tiene a lo mejor unos 25 años, tal vez, 23, por ahí 24, una cosa así, que fue a través de ellos, pero incluso ellos no lo comentaban, no lo decían porque estaba, como también lo decía Adelita, o sea, era como algo muy, pues como oculto, porque hasta cierto punto se manejaba como prohibido, o incluso había personas que hasta lo llegaban a ver como algo malo, ¿no? Entonces, realmente cuando yo empiezo por circunstancias de la vida a tener ciertos problemas con mi papá, por su esposa en ese momento, y pues que parecía que esta señora había hecho algún mal, porque tenía familiares en Catemaco y esas cosas. Entonces mi otra familia, o sea, ya la familia por parte de mamá me dice, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no vas a que te hagan un registro y todo? Yo sin conocimiento de nada y eso, ¿no? Pero sí estaba como muy oculto, como muy, pues sí, como velado, ¿no? Entonces, pues yo la verdad sin saber absolutamente nada, pues como ya, la verdad es que yo en ese momento sí lo vi como pues una opción así de auxilio, ¿no? En ese momento, por la situación que estaba yo viviendo con mi papá. Entonces fui a mi primer registro, me registró una mujer, y pues la verdad es que sí me dejó a mí sorprendida con todo lo que me dijo en ese momento, y pues con los cebos que me mandó a hacer y todo, ¿no? Yo en ese tiempo pues era estudiante, pues no tenía como que los ingresos, ¿no? Entonces cuando me mandó a hacer los trabajos, yo así, o sea, pues ¿de dónde va a salir el dinero? Porque pues, yo no trabajaba, yo estaba estudiando para titularme. Entonces, me acuerdo mucho que ella me dijo, no te preocupes, o sea, ese dinero, tal cual, va a llegar a tu vida, o sea, nada más que sí, o sea, si llega, pues ocúpalo para lo que es y no le des otro uso, porque finalmente, pues los santos y tus muertos y todo te van a ayudar a que pues puedas tú llevar a cabo tus ceremonias, bueno, las obras que en ese momento me mandó, ¿no? Y sí, tal cual, o sea, yo fui a mi registro y sí, pasado el tiempo, yo todavía, ya estaba estudiando y todo, bueno, para titularme, y sí, me llega no es cierto, no es cierto, ya estaba titulada, perdón, me equivoco, estaba más bien buscando a ver para trabajar, pero acababa de titularme, eso sí, acababa de titularme y entonces estaba como que en el proceso de encontrar trabajo y todo. Entonces, de la nada me hablan porque una persona no estaba, no iba a estar disponible, entonces fue como de emergente, ¿no? Algo relacionado con mi carrera, no como tal, pero sí.
Entonces, y así fui. Entonces, a la mera hora, pues funcionó y me fueron alargando el tiempo. El chiste es que me acuerdo mucho que cuando me dan mi cheque del trabajo que hice, casualmente, o no sé cómo lo podamos llamar, pues era la cantidad que ella me había, o sea, que literal me estaba cobrando por mis obras, ¿no? Pues para mí eso fue así como, pues sí, de asombro, pues de no creer, ¿no? Porque dices, ¿cómo pasó así, no? Al final, digo, como me seguí quedando en el trabajo, pues ya gané más, ¿no? Al final ya tuve trabajo y todo, pero vamos, sí conseguí el dinero tal cual como ella me lo indicó para hacer las obras, tal cual lo hice también, o sea, no me lo gasté en otra cosa ni nada, lo designé exclusivamente para las obras. Entonces, así fue realmente mi primer acercamiento. Obviamente, al empezar a ver lo que se hacía y toda la religión, pues sí fue un poco, pues choqueante, ¿no? Porque hay cosas a las que tú no estás acostumbrado, ¿no? A ver, ni hacer, ni nada, y incluso... En este caso, la persona que me hizo a mí las obras era una persona muy hermética, que no comentaba nada, no me decía, o sea, literal, fue a hacerme las obras, pero no me daba mayor información, no me daba mayor explicación, y cuando yo le preguntaba, pues no me daba la información porque me decía que yo no tenía que saber más de lo que ella me decía. Entonces sí fue un poco hasta cierto punto, no de miedo, pero sí me dejaba a mí como con muchas dudas. Incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, porque yo decía, bueno, pues si estoy haciendo algo bueno, ¿por qué ella no me quiere dar más información, no? Y si yo me atrevía como que a investigar, ella pues se molestaba y me decía que no. Incluso me dijo, yo ya soy tu madrina y ya, ¿no? O sea, así como que pues ya no busques por otro lado. Pero pues yo la verdad es que yo no sentía que habíamos hecho ese clic, o sea, no me sentía tan a gusto porque pues me daba miedo hasta preguntarle cosas porque pues ella se molestaba porque me decía que yo no tenía por qué andar investigando ni escuchando a otras personas que me dieran su opinión algo respecto a la religión, o sea, que yo literal calladita, ¿no? Entonces a mí eso pues sí me generaba más dudas que respuestas y pues si de entrada yo no sabía nada de la religión, pues ella con esa actitud pues era peor, Claro. porque entonces yo no sabía ya si estaba haciendo algo bueno o estaba haciendo algo malo, ¿no? Al final, digo, sí vi yo resultados con todo lo que yo hice, pero como que hasta ahí que llegó con ella, porque sí ya me dio, o sea, yo ya no tenía como que esa confianza de decir, oiga, madre, no, o sea, ya definitivamente no podía. Entonces, pues de alguna manera yo llegué hasta ahí. Después, con la pareja que yo tenía en ese momento, él por su lado, digamos, le llega la información de la religión de otra persona y lo invitan a ir a la casa de donde consultaba mi padre, el que después fue mi padrino. Entonces, pues él quedó como muy, pues igual asombrado de todo lo que le dijeron, porque él era un poco incrédulo de toda la situación, de lo que a mí me había pasado, de lo que pasaba con mi familia y todo. Entonces, obviamente, cuando él va para allá y lo vive en carne propia, pues me dice, no, sí, mejor ve acá y todo, porque aparte también era un poco más económico que a donde yo estaba yendo originalmente. Acá donde yo iba, pues eran como muy herméticos, o sea, tenías casi que ir con invitación, o sea, o recomendado, porque si no, no te atendían. Se manejaba muy diferente. Y acá en la casa, en el Templo del Padrino, pues evidentemente era como que todo más abierto, no había así como nada acá oculto, ni nada, ¿no? Entonces, como de más confianza, entonces, y más apertura. Y así lo hice, entonces fui y pues la primera ceremonia que me tuve que hacer fue el rayamiento. También para mí fue como muy impactante, pero porque sí creo que es algo muy fuerte, pero también fue algo que, pues que me ayudó, ¿no? Y también vi yo cambios en mi vida a través de eso. Y la verdad es que fue como muy rápido todo el proceso, o sea, sí fue lo del rayamiento, y ya después, pues mi pareja en ese momento pues empezó como a meterse más y más y más en la religión. Yo la verdad es que estaba más bien como que viviendo mi vida con mi trabajo, las cosas normales del día a día, pero como él sí se fue metiendo más y más y más y más. Entonces, de alguna manera, pues nos fuimos acercando, digo yo, involuntariamente hasta cierto punto, me metí a la religión así, pero vamos, seguía estando yo lejana, ¿no? O sea, sin informarme tanto, o sea, nada, o sea, de hecho yo no tenía en mi mente en ese momento ni llegar al santo, ni nada, ¿no? O sea, yo estaba como que a lo que me indicaran, a cómo tenía que hacer las reglas, ¿no? O sea, nunca me fui un poco más allá en ese momento, honestamente.
Entonces, pues bueno, de alguna forma nos fuimos involucrando, ya y nos íbamos a los toques de tambor que había, nos invitaban. Entonces fui conociendo la religión desde otra perspectiva y a lo mejor, y también más abierta, ¿no? A diferencia de cómo lo estaba yo viviendo antes, que realmente fue muy poco el tiempo. Pero ya acá, pues sí, ya íbamos a los toques y todo eso. Entonces, de alguna manera ya se fue como que, pues todo se volvió más rápido, o sea, fueron sucediendo cosas diferentes. Y obviamente, pues nos hacía obras, que hasta eso no fueron tantas, ¿no? Sino que fue más bien el estar yendo a los toques y todo eso. Y ya de ahí, entonces, fue que continuamos con las obras. Uh-huh. Y llegó un momento en que ya mi pareja en ese momento le dio la inquietud de llegar a ya lo que fue el santo, ¿no? Entonces, y de ahí ya se fueron como que haciendo más pues más el acercamiento, y nuestra idea original era como que irnos a Cuba, a la mera hora ya por X o Y ya no se pudo. En ese momento pues ya mi pareja entra al santo, y en el santo de él yo tenía planeado hacerme igual, llegar a coronar santo, pero hasta después. Bueno, para esto, obviamente primero yo no recibí primero leguán y collares, primero lo que recibí fue mano de orula. Ya fue cuando ya me dijeron que me ángel de la guarda era Ogún, que para mí, o sea, sí vale la pena comentarlo, pues normalmente tú piensas, ¿no? Que por ser mujer, porque pues como no sabía, ignorante, ¿verdad? Pues yo dije, va a ser cualquier santo mujer, ¿no? Yemayá o ya, o sea, no sé, cualquier otro. Y realmente yo no conocía nada de Ogún. Entonces, y la verdad es que cuando me dicen que soy hija de Ogún, pues al principio sí fue así como un poco extraño, ¿no? Porque era un hombre y aparte era un santo que yo no conocía, ¿no? Porque no es de los santos, digo, ahorita a lo mejor ya se oye más, pero en ese tiempo no se escuchaba tanto. Claro. O sea, eras mujer, eras hija de Ollá, de Yemayá o de Oshun, ¿no? Y que era lo más común, ¿no? Era como que lo más común, entonces, pero ya me acuerdo que saliendo de ahí, cuando me puse yo a investigar quién era Ogún, la verdad es que me sentí privilegiada. Claro. Por ser su hija, ¿no? Entonces, y empecé a leer de él y todo, y me fui, antes de recibirlo yo ya pues estaba súper, pues enamorada, orgullosa, no sé, me sentía completamente diferente. Entonces, retomando esto ya, en el santo de mi pareja en ese momento, le dicen, ¿no? Que, porque yo tenía pensado hacerlo hasta un año después, por cuestiones de trabajo. Y ya le dice, no, pues es que más bien se tenía que haber hecho el santo ella, porque pues a ella le estaban haciendo, bueno, más bien a mí me estaban haciendo cosas, ¿no? Brujería y cosas así, y que corría de alguna manera peligro mi vida, ¿no? Entonces, pues realmente fue a hacer ya después mi santo, literal, o sea, en un mes fue planear todo, mi santo, y pues ya llegué a ese momento. Y digo, fue también, no lo viví, a lo mejor yo, a lo mejor como cuenta aquí la Yabú, o sea, que yo lo ansiaba desde antes, no, porque no fue mi idea original. Sí, no era la circunstancia. No era mi circunstancia, la economía, o sea, eran otras cosas, mi trabajo, o sea, yo tuve que hacer muchas cosas hasta cierto punto, pues sí, complicadas para poder resolverlo y que se pudiera llevar a cabo. Sacrificios, ¿no? Creo yo. Sí, sacrificios y pues cambios, ¿no? Porque pues yo tenía que seguir trabajando, se ve cosas que no podía yo ya mover, pero pues bueno, ahí ya tenía que ver también pues mi vida, ¿no? De alguna manera, mi salud, porque sí, pues si yo entré desde un inicio porque tenía problemas, porque me estaba enfermando, por cosas así, pues obviamente yo no dudé en el momento que dijeron, te tienes que hacer el santo ya, ¿no? Claro. Entonces, y así lo hice, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya, sí, bueno, yo sí creo, digo, no sé si a los demás les pasó, pero yo lo viví un poco, pues complicado, porque yo sí me enfermé estando en el trono, la pasé muy mal, de hecho, o sea, digo, hay cosas que a lo mejor no se pueden contar, pero al final, pues bueno, se resolvió, pero sí la pasé mal porque estuve muy enferma
Y pues a mí lo que me explicaba mi padrino, ¿no? Dices, porque Estás pues te depurando, está limpiando claro, de todo lo que te iba, o sea, te estaban haciendo. Ujú. Porque sí, en efecto, la esposa de mi papá en ese tiempo, mi papá ya había fallecido, pero cuando yo ya entré al santo, mi papá ya había fallecido, pero mi madrastra, que ya no era mi madrastra, pues me seguía haciendo cosas, ¿no? Por cuestiones ya de herencias y cosas así, entonces evidentemente sí fue como muy pesado por la parte de salud. Pero ya en el momento que ya te dicen todos los consejos de vida, que para mí eso creo que son de las cosas más valiosas y más importantes que me han pasado, más allá de la ceremonia y todo, el que tengas esa guía, porque al final digo, uno vive, ¿no? Como a Dios, o sea, como te da a entender la vida y con tus experiencias y cómo te va llevando y te vas dejando llevar. Y el libre albedrío, ¿no? Ajá, o sea, tú decides, ¿no? Y obviamente cometes errores, aciertos, y pues finalmente te tienes que hacer responsable de las consecuencias. Pero el que tú tengas esa oportunidad de tener esa guía y que tú sabes que tus santos que en ese momento ya te adoptaron, te cobijaron, aparte de tu ángel de la guarda, claro está, sabes que lo que te están diciendo ahí es para mejor tuyo, o sea, para bien tuyo, o sea, claro, nunca va a ser para algo perjudicial. Entonces, el que tú tengas esa guía, digo, sigues teniendo libre albedrío, pero tienes una guía como para saber qué es lo que te conviene más. Digo, al final, si tú decides irte por otro lado, pues bueno, ya tendrás que afrontar las consecuencias. Pero el que tú tengas esa oportunidad, digo, para mí es oro, es oro. Yo, el que tengamos esas guías, el que yo tener a mis santos, porque a lo mejor en otras religiones no puedes pues, tener una respuesta del santo, ¿no? Puedes rezar no sé, a San Judas, a la Virgen, a quien tú quieras, pero al final no hay una respuesta inmediata en ese momento. Entonces, el que tú tengas a tus santos y a lo mejor puedas hablar con ellos a través del coco, a través del caracol, y que te respondan lo que tú les estás preguntando, digo, pues, la verdad es que, digo, no sé la palabra, a lo mejor me quedo corta, pero es como maravilloso, o sea, es una bendición el que tú puedas tener esa conversación, porque al final del día es una conversación con ellos, entonces es una forma de tú sentirlos cerca. Y digo, yo al menos, desde que me hice el santo, creo que de las cosas más grandes y que yo lo comparto con las personas que conozco o que me llegan a preguntar, es que yo a partir de ese día, yo no me volví a sentir sola nunca. O sea, no me he vuelto a sentir sola, jamás. O sea, yo me siento acompañada, me siento cobijada, me siento pues protegida. O sea, me siento fuerte, no sé cómo decirlo. O sea, sé que ellos están conmigo, sé que me cuidan, sé que me guían y que pues también si llego a cometer errores, porque claro está que no porque uno se haga el santo o corone santo eres perfecto ni te vuelves el santo, ¿no? O sea, tú sigues siendo el humano que eres, ¿no? Pero pues ellos de alguna manera te siguen ayudando a corregirlo y a que pues sigas siendo mejor persona, ¿no? Y creo que eso es de las cosas más pues importantes que yo me llevo y que sigo teniendo y que yo sé que mientras yo los tenga en mi vida, pues yo no voy a estar sola. Y sé que puedo recurrir a ellos, sé que puedo hablar con ellos hasta donde yo quiera, ¿no? Porque al final uno sabe si habla con ellos, si no hablas con ellos, si los atiendes, si no los atiendes. Entonces, el poder tener esa oportunidad de hablar con ellos y de tenerlos, de sentirlos cerca, yo creo que es lo más valioso para mí en este sentido. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con Gerardo. Cuéntanos, Gerardo, ¿cómo fue tu acercamiento hacia la religión, hacia la santería? Gracias, Marto. Bueno, la primera es, si nos remontamos desde la primera vez que yo escucho santería, sí, creo que como muchos, un gran número de personas que no la conocen, hablé muy mal de la santería. ¿Sí? Realmente para mí la santería, yo lo llegué a decir, era una farsa, era un grupo de personas que se dedicaban a extorsionar, a matar animales y aprovecharse de toda la ignorancia de la gente. Muchos años yo tuve esa idea. Supongo porque conocías a alguien.
¿O habías visto a alguien? Mira, creo que primeramente, antes de conocerle, sí hubo una persona que conocí, pero antes también me dejé llevar mucho por lo que se decía, que efectivamente no era tanto, pero lo que se escuchaba, es que, ¿sabes qué? Es que matan, es que en contra de la religión católica, sí, son estafadores, son tantos. Entonces, yo realmente hice un juicio de valor sin saberlo. Yo tomé ese juicio, yo hablé, y después conozco una persona que también, pues, no hacía las cosas como debiera ser. Y sí, realmente, digo, si lo hablamos en plata, desgraciadamente en esa religión hay muchas personas que son charlatanes, ¿sí? Y que desgraciadamente pues, le han dado esa fama a la religión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo me mantengo en esa idea muchos años, ¿sí? Muchos años, y resulta que con la que hoy es mi esposa, ¿sí? Yo empiezo a salir con ella y me dice que está dentro de la religión. Entonces la platicamos, le dije, ¿sabes que yo tengo problema? Ahora sí que tú tus creencias, yo las mías. Sí, ella me dijo, adelante. Ella me dijo lo mismo, ¿sabes que nada más me pidió respeto para su religión? Porque obviamente yo, pues dentro de mi ignorancia, porque realmente cuando se habla sin conocimiento de causa, es una ignorancia, yo sí decía, ¿sabes qué? Pues es que no hagas esto, ¿no? Entonces, así la conocí y así se llevan las cosas. Ella siempre respetó mi punto de vista. Yo con ella también lo respeté. Estuvimos así muchos años. Pero lo curioso fue que ella trabajaba la religión. Bueno, ella trabaja la religión, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que yo me empiezo a dar cuenta por hechos, ¿no? Que no es lo que ves, que no es lo que escuchas, que no es lo que ves en Sonora, no es lo que ven en Sonora la religión, ¿sí? O sea, que sí hay actos, que sí hay inmolaciones, sí las hay, pero todo es justificado, ¿sí? Por unas cuestiones que no conocemos, ¿no? O sea, porque todo el mundo se va con que, mira, estafan, matan animales, ¿sí? Y estafan a la gente y venden, ¿sí? Sin saber que realmente hay mucho charlatán. Cuando tú realmente empiezas, que fue mi caso, empiezo a conocer, ¿sí? Esta parte de mi esposa que trabaja, y yo veo que trabaja con fruta, con flores, con santos, con oraciones. Dices, bueno, pues entonces, ¿en dónde está esa parte, sí, de lo satánico, ¿no? Por así decirlo, de la religión, ¿sí? Y entonces yo empiezo a preguntarle, y ella me empieza a platicar. Conozco los pataquís, empiezo a leer pataquís. Pataquís, para los que no sepan de qué significa, son historias de la religión de los santos. Como hay versículos de la Biblia, hay pataquís en la santería, ¿no? Entonces yo empiezo a leerlos, me empieza a gustar, empiezo a ver que es una religión animista, que respeta que todo tiene una energía, todo tiene un alma, ¿sí? Le da ese respeto a cada elemento de la naturaleza. Entonces, empieza a ver que vives en un error, o sea, que juzgaste algo que no conocías, ¿no? Me empiezo a juntar con ella, y no con ella, sino con religiosos. Con religiosos y todo, ¿sí? Y empiezo a ver otra cara de la religión. O sea, que siempre respetaron mi punto de vista, que nunca hubo un acercamiento de que no, ¿sabes qué? A ver, ven, te voy a hacer porque, ¿cómo se llama? Te van a hacer y hay que hacerte esto. No, al contrario, o sea, todos me respetaron, todos respetaron mis ideas. Entonces, por esa parte me siento acogido, o sea, humanamente, y cuando la empiezo a conocer, yo soy el que digo, ¿sabes qué? Pues está padre, ¿sí? Nos casamos, y cuando ya empiezo yo de veras a conocerla, yo una vez le pregunté, le dije, oye, yo me tengo que hacer algo en tu religión para casarnos. Y me dijo, no. O sea, en esta religión, tú entras si tú crees. Si no, adelante, ¿no? Tan amigos como siempre. Entonces, esa parte también fue muy padre porque, vuelvo a repetirlo, el respeto que me dieron tanto ella como todos los religiosos que con ella conocí. O sea, fue muy bonito. Y empiezo yo a platicar con todos, me empiezan a abrir también los ojos respecto a que, por qué las cosas se hacen, ¿sí? Hay muchos secretos que no se pueden hablar, porque obviamente hasta conforme tú los vas descubriendo dentro de la religión, ¿no? Pero sí hay un porqué de las cosas, o sea, no todo es lo que nos pintan ni en las noticias, ni en el Face, ni en las redes sociales, ¿sí? Entonces,
Ya cuando lo empiezas a conocer, me empieza a gustar. Y es cuando yo recibo, ya yo consciente, yo con ganas de tener mis ceremonias en la religión ¿cómo se llama? Y de iniciarme en la religión, ¿sí? Yo recibo, ¿sí?, mi reba. ¿Sí? Después yo recibo collares y después mano de orula. ¿Sí? Pero realmente yo entré consciente y de veras con fe. O sea, sí entré con conocimiento de causa después de que yo ahora sí que por decir una palabra, ¿no? Blasfemar, o sea, yo blasfemé y le tiré a la religión como no te imaginas. ¿Sí? Me di cuenta que no era lo que yo hablaba. ¿Sí? Y realmente yo entré a la religión porque quise, porque realmente vi que no era lo que ves tú por afuera, ¿no? ¿Sí? Que entiendes que hay cosas que no se hablan, que no se pueden hablar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene su razón de ser. Entonces, creo que lo más fácil siempre es, pues, juzgar lo que no conocemos, ¿no? Y eso fue lo que yo hice. Yo juzgué la religión por afuera. Pero ya cuando de veras la tuve cerca, de veras me gustó y por eso estoy aquí. ¿Sí? Por eso y me siento muy tranquilo, me siento muy bien. ¿Sí? Y yo siempre he dicho a todo religioso que yo conozco, ¿sí?, ya no religioso, ¿sabes qué? Sí, yo fui de los que hablé. Si alguien le tiró a la religión hace unos años, fui yo. ¿Sí? Y hablé pestes, ¿sí? Y dije que eran unos, que es más, dije que no era ni religión, que nada más eran estafadores, sí, que eran asesinos de animales, y lo que te puedas imaginar. ¿Sí? Me siento muy bien, me siento muy tranquilo, me ha dado mucha tranquilidad, paz, que creo que eso es lo más importante que puedes tener, el estar bien contigo. ¿Sí? Pero, pues digo, realmente si nos enfocamos a cuál fue mi acercamiento, bueno, pues mi acercamiento fue desde que escuché la palabra santería y yo decía, yo no quiero saber nada, porque son estafadores, son habladores, son rateros, son asesinos, ¿sí? Hasta hoy decirte, ¿sabes qué? Estoy dentro de la religión, ¿sí? Rectifico y pido una disculpa por todo lo que hablé, ¿sí? Porque hablé sin conocer, ¿sí? Porque realmente es una religión, sí, muy bonita, que muchas veces juzgamos sin conocer. ¿Cómo fue ese choque emocional en el momento de que te estabas haciendo tu ceremonia? Sí, híjole. Mira, mi choque emocional viene desde antes. Porque creo que a nadie nos gusta exhibirnos cuando fallas, ¿no? Y la verdad es que yo soy malo para pedir perdón. La verdad es que yo soy muy malo para pedir perdón. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de que realmente la religión no es lo que yo decía, y estoy con personas, ¿sí?, que tampoco la conocen, pero sí, pues también, ¿no? O sea, así como que, oye, pues si tú decías esto, ¿ahora qué, no? O sea, desde ahí viene mi choque. Mi choque fue fuerte porque creo que esa fue una de las cosas a las que yo me tenía que enfrentar, ¿sí? Creo que los otros me tenían que dar también esa vez, ¿sabes qué? Ok, te está gustando, bueno, pues, por todo lo que hablaste, y lo hablaste de tanta gente, ¿no? Entonces, enfrentarnos de ahí fue difícil, no fue fácil, y empecé, ¿sabes qué? No, pues, la regué, es esto y es esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando vienen las ceremonias, ¿sí?, yo lo platicaba con los santos. O sea, yo dentro de mis mismas peticiones, dentro de lo que estaba en la ceremonia, yo les decía, ¿saben qué? Ustedes saben qué pasó esto y esto, y por qué pasaron las cosas, y por qué yo sentía esto, pero al final de cuentas son de las que lo saben, ¿no? Entonces, realmente eso fue, no fue tanto con ellos, fue más el choque conmigo mismo, o sea, con ¿sabes qué? O sea, ¿qué van a decir? No, tanto habló, tanto hizo, ¿no? O sea, realmente, o sea, pero ya cuando fueron mis ceremonias, me sentí muy bien. O sea, ¿por qué? Porque yo creo que los que ya estamos dentro lo sabemos, para los que no es, tú, de la manera que vas a entrar a la religión, tú tienes que preguntarlo, ¿sí? Sabemos, o sea, cada quien llega a la religión de diferentes maneras, como lo estamos viendo todos, ¿sí? Entonces,
tú tienes que preguntar, ¿sí? Creo que si los santos no hubieran querido que yo hubiera estado aquí, sentado en esta mesa y perteneciendo a esta religión, desde el momento, ¿sabe qué, Señor? Pues usted váyase y siga su camino, ¿no? O sea, eso me queda muy claro. Entonces, yo creo que ya con eso, cuando ellos dicen, sabes que adelante hay que hacer esta ceremonia y yo te doy permiso de que sigas con esto y sigas con esto, ¿sí? Pues adelante. Entonces dije, bueno, creo que ahí entendí, ¿verdad? Que me disculparon, estamos a mano, saben que lo que hablé lo hablé sin conocimiento de causa, ¿sí? Y que lo que hago hoy en día, dentro de la religión, sí es con conocimiento de causa. Y sí es con toda la fe que mira, ahorita estás tocando dos temas sumamente importantes que más adelante los vamos a ahondar, ¿no? El conocimiento de causa creo que es sumamente importante, ¿no? Ya que, pues en esta religión, pues primeramente antes de juzgar hay que conocerla, ¿no? Y eso es algo que mucha gente habla sin conocerla, habla sin saber lo que realmente hacemos. Y la otra, que ahorita estás tocando, creo que también es importante, el hecho de el que uno se enfrenta a sí mismo, ¿no? Sí. En el momento de que uno habla con los santos o que los santos nos hablan, en este caso que tú tienes mano de orula, pues todo lo que el santo te dice. Claro. ¿No? Y otra que creo que también es importante, el que en esta religión todos empezamos de manera diferente. No es un ABC que todos debemos de seguir. Unos podemos empezar con el C, luego con el A, y otros con el B, y con el C, y terminamos con el A, no sé, o sea, va cambiando, pero no toda la gente es igual. Sí, así es, sí, definitivamente es totalmente diferente. Digo, ahorita escucho a todos y cada quien entramos diferente, claro. ¿no? O sea, sí es pero a final de cuentas, pues bueno, aquí estamos y porque también de eso se trata, de tocar los puntos, los diferentes puntos que muchas veces la gente no conoce, ¿no? Porque nomás dicen, ay, ¿sabes qué? Pues yo llegué y por un trabajo, porque yo quiero hacerme rico, porque yo eso, a ver, espérate, o sea, digo, eso es lo bonito de aquí, y que se conozca también, pues que, digo, ahorita hay 5 puntos aquí, que todos son diferentes, digo, ahorita me imagino que vas a dar el tuyo, sí, como llegas tú también, ¿no? Pero para que la gente vea que, pues, digo, no es nada más llegar y, ay, aquí le voy a entrar, ¿no? Y tampoco es nada más, pues voy a juzgar y me voy a cerrar, ¿no? Claro, muchas gracias. Bueno, ahorita ya escuchamos la opinión de cuatro personas que están adentro de la religión, y pues obviamente cada uno lo ha vivido de manera diferente. Yo les voy a platicar igualmente brevemente cómo fue mis inicios dentro de esta religión, para que, pues ya que ustedes conozcan inicio de cada uno dentro de la religión, nos conozcamos de mejor manera y ya con eso profundicemos ya en algunos temas. Bueno, la manera en la que yo me inicio dentro de la religión fue por conocidos de mi expareja, y obviamente pues ellos eran unas personas que llevaban la religión sumamente hermética, ¿no? Yo creo que en aquellos años, era hace 20 años más o menos, pues la religión realmente era muy hermética, ¿no? Aquí en México. Y pues bueno, en el momento que yo empiezo a conocerla, los veo vestidos de blanco, veo que traen collares, veo algunos imágenes, bueno, no imágenes, algunas figuras, formas dentro de su casa, y obviamente pues me empieza a causar dudas. Estas dudas, yo lo primero que hago en ese momento, pues el internet era los inicios del internet, ¿no? Entonces lo único que veíamos en internet eran los grupos, no sé si recuerden los grupos de Messenger, de Microsoft. Y pues ahí empecé a investigar, porque pues obviamente yo les preguntaba a ellos y ellos me decían, no te puedo decir. Eso era algo que a mí me causaba mucha intriga, ¿no? ¿Por qué no me pueden decir? Entonces pues empiezo a investigar y la gente que me empieza a dar la información me dice que no es así, o sea que esta es una religión abierta, que no hay que tener tanto hermetismo ni nada por el estilo. Lo único que no se puede estar diciendo son las cosas que pasan dentro del cuarto de santo, las cosas que no se pueden decir es lo que se vive dentro de cada ceremonia, pero de ahí en fuera, pues, las vivencias como religioso y todo eso, pues es algo que sí me comentaba. Entonces yo iba y le exponía eso a esta familia, pues me decían que no, que yo estaba mal, que estaba sabiendo más de lo que tenía que saber, pero bueno, pues ese instinto de investigación y de querer saber más y todo esto, me hizo ir conociendo más. Llego a una casa religiosa y obviamente ahí me doy cuenta que las cosas son totalmente diferentes. Llego a un registro, después del registro me hago la obra, ya que me hago la obra empiezo a ver cambios,
le comento a mi pareja, oye, pues acá está funcionando todo esto, vamos a adentrarnos. Y pues lo primero que hicimos fue rayamiento. Ya después de rayamiento hicimos mano de orula. Y después de mano de orula ya sabíamos quién era nuestro ángel de la guarda, ya sabíamos el rayamiento, pues también ya habíamos visto mucho cambio. Ahorita que comentaban ustedes, ¿no? Que el rayamiento fue impactante, fue algo fuerte. ¿Por qué? Porque pues si es el primer acercamiento que tenemos, claro que es algo fuerte, ¿no? Pero ya cuando lo entendemos, creo que es algo sumamente padre, bonito. Creo que en mi caso, yo como ya llevaba información, ya llevaba conocimiento, para mí no fue fuerte, sino que yo realmente sí lo disfruté, lo gocé. Estaba emocionado, llorando y todo. Bueno, total que ya en el momento que me hago rayamiento, pasaron 2-3 meses y nos hacemos mano de orula. Obviamente, pues, de lo que yo ya había leído, pues sabía que Chango pues, era el rey de la religión, el más popular, el que todo el mundo quería ser hijo de él. Pues obviamente yo me sentí como pavo real. Ya después de ahí empezamos a ver muchos cambios laboralmente, empezamos a ver muchos cambios de pareja, empezamos a ver muchos cambios en la familia, todo esto de manera positiva. Pues obviamente eso nos hizo enamorarnos más de la religión, ¿no? Llegó un momento en que fuimos a un toque de tambor, bajó Batalá, yo no sabía que bajaba un santo, yo no sabía que había montadores, esa información yo todavía no la tenía en mi cabeza. Obviamente me habla Batalá y me dice me dice cosas muy bonitas, y pues bueno, yo bajé extasiado, ¿no? Ya de ahí, pues me llega la manera en la que nos hacemos santos, y ya que me hago santo, pues obviamente pues empieza toda esta parte del yaboraje, ¿no? La parte del yaboraje, el yaboraje para nosotros creo que no fue tan complicado porque lo teníamos ya previsto, ¿no? En la cuestión económica, en la cuestión familiar, nos tuvimos que alejar parte de la familia, ¿no? Contamos con el apoyo de mi madre, y pues la verdad se nos facilitó hasta cierto punto el yaboraje. Ya llegó el momento en que el dinero ya no rindió, y pues obviamente fue cuando acudimos con el padrino, ya no hay con qué mantenernos, y él muy amablemente nos abrió las puertas de su casa religiosa, y empezamos a aprender, a trabajar ahí con él, a hacer actividades muy básicas, pero empezar a aprender la religión. Creo que para un religioso es sumamente importante estar apegado a su padrino, y obviamente el aprendizaje que uno recibe con su padrino, ¿no? Eso creo que es la parte más importante en cuestión de conocimientos, porque ahí es donde vas a aprender la manera práctica y la manera como se vive el día a día esta religión. Y eso fue lo que hicimos, y entonces empezamos a aprender con la pura práctica. Y ya de ahí pasó el yaboraje, empezamos a hacer yubonas, cada uno con sus respectivos ahijados, y pues obviamente el aprendizaje fue mayor, gracias a nuestro padrino que nos dio la oportunidad, el padrino Armando Alba. Empezamos a conocer a grandes personalidades, ¿no? Como Alamito Veró, como Noelio Camejo, como Pablito Sánchez, y otras personalidades que ahorita no tengo en la mente, pero a final de cuentas, gracias a ellos, aprendimos muchísimo. Aprendimos de manera rápida, como la Moyupa, aprendimos rápidamente a hacer obras, a registrar, a hacer varias cosas que a lo mejor a otras personas les ha costado mucho trabajo. Y pues bueno, el día a día, el aprendizaje constante, y obviamente el tratar con cada uno de los ahijados del padrino y los ahijados ya nuestros, pues obviamente eso te hace tener una concepción diferente de la religión. Empiezas a ver realmente las necesidades de la gente, empiezas a compararlas con las necesidades que tú también tenías en el momento de que nos adentramos a la religión, y pues obviamente eso fue una amalgama perfecta para de ahí pues estar seguros que esto era lo que nos queríamos dedicar, que esto era lo que en verdad es nuestra misión o visión, como le quieran llamar, de vida. Y pues obviamente yo me siento sumamente orgulloso de ser religioso, de ser santero, de tener ahijados, y que obviamente pues llevemos la religión lo mejor posible. Eso es a mi punto de vista, mi experiencia como religioso. Y pues bueno, ya que nos conocimos, ya que ustedes conocieron parte de nosotros, pues bueno, ahorita ya vamos a enfocarnos a conocer un poquito las opiniones ya en esta charla, ¿no? De lo que pensamos acerca de la religión. Primeramente me gustaría poner en la mesa el tema del tabú.
los tabús dentro de la religión. Como todo el mundo sabe, bueno, lo que es un tabú es algo que se cree que no debe de hacerse o que debe de hacerse y que no está escrito, pero está ahí. ¿Sí me explico? ¿Cuáles son los tabús de la religión? Bueno, unos principales es que lo que pasa dentro del cuarto de santo no se debe de divulgar. Ese es el primer tabú. ¿Alguien tiene alguno en la mente, algún tabú que no deba de hacerse o que esté presente dentro de nuestra religión? No fotografiarse cuando uno está de yabó. No verse en el espejo. No verse en el espejo. Hablando de los tabús, a ver, googleate a ver qué es tabú. ¿Qué es un tabú? Vamos a empezar por ahí. Empecemos para que tengamos el término bien definido. A ver, ¿qué quiere decir la palabra tabú? Es la prohibición de algo supuestamente extraño o incorrecto, en algunas sociedades, de contenido comúnmente religioso, económico, político, social o cultural por una razón que no suele estar justificada o no requiere ser comprendida. Ok. Bueno, entonces creo que el término tabú aplica mucho en lo que es nuestra religión, porque hay cosas como las que ahorita comentábamos, que están, pero pues no sabemos el porqué, ¿no? O sea, bien lo dijiste, el no verse al espejo, el no tomarse fotografías, ¿qué otra? No salir del suelo. Comer en el piso. Comer en el piso. Dormir en el suelo. Dormir en el suelo. No salir también de ya por noche, noche, ya no. En lugares públicos también Donde están están muy concurridos. El que no puedas tener contacto, bueno, como yo hago, con otra persona. O sea, con otra que persona puedas que no agarrar personas pueda o tocar tomar otra algo persona, que claro. te dé otra persona, Exacto. que no esté consagrada. Ok. ¿Qué otro tabú? Pues vestirse de blanco Uh-huh. todo un año. ¿Qué más? Pues que debes de tener la cabeza tapada. Sí, dentro de tabú, Que lo no que nos estamos podemos hablando maquillar. son reglas Ujú. que no están, viene el por qué o quién las prohíbe, por qué se prohíbe, pero al final de cuentas están, ¿no? O no sé, a lo mejor también el que, por ejemplo, tú no, pues, estando de yabó, tú no te puedes servir tu comida, o sea, te tienen que servir, o sea, te tienen que atender de alguna manera. ¿Qué más? Ya dijimos no verse al espejo. Bueno, no comer obviamente en la mesa, pues, Ujú. comer en el piso. que te deben de acompañar, no puedes andar solo. Debe de haber un mayor contigo, ¿no? Contigo siempre, ¿no? También. No quedarse, no estar en las esquinas. Exacto, no andar en la noche, no mojarse con agua de lluvia, El sol también. que no te dé el El sol. sol. Que a cierta hora también hay horarios, por ejemplo a las 12 que no te puede dar el sol a esa hora, que obviamente a las 12 de la noche no puedes estar ni en la calle, bueno desde antes, ¿no? Ujú. Pero no está bien. O también la cuestión de no tener relaciones sexuales durante un tiempo. O después de una obra, una rogación, algo por el estilo. Que no puedas fumar, beber. Tomar, Beber, fumar. O por ejemplo, que cualquier- si traes tus collares, tus eleques, no puedas igualmente beber o no sé, Tener la relaciones. gente Claro, que sí. quiera consumir drogas también. Pues, no Ahora, dentro de todos estos tabús, creo que hay algunos que sí están justificados, ¿no? Pues un ejemplo, beber, tomar, tener relaciones sexuales, esas cuestiones, bueno, están consideradas como banales, ¿no? Es algo que al momento que uno se hace una consagración, o se hace una ceremonia, o se hace alguna obra que obviamente es de cierta importancia, fuerza, pues obviamente creo que sí está justificado el que no hagas cosas banales, ¿no? Pues sí, Como porque que- es como, o sea, si estás haciendo algo para limpiarte, Claro. Sí, para exacto, le vas a purificarte, aventar, pues, le si vas estás a metiendo aventar. cosas que finalmente se consideran vicios, ¿no? Claro. Pues obviamente no es como que lo más correcto. Vicios o perversiones, ¿no? Perversiones. De Claro. alguna manera debes llegar limpio, ¿no? Ujú. Sí. No, y si estás limpio, pues como ese Sí, día sí, te sí, vas sí. a intoxicar, Claro. ¿no? Con algo que sabemos que no, a lo mejor Sí, no es no bueno. es bueno, ¿no? Claro. Realmente no es bueno. Ahora, partiendo de cuando uno es yabo, el que uno come en el suelo, el que uno debe estar acompañado, el que uno debe que te deben de vestir en la parte de los primeros días, ¿no? Varias cositas que se pasan en el yaboraje, creo que también están justificadas. ¿Por qué? Porque estás naciendo dentro de esta religión. Y al momento de que naces en esta religión, pues obviamente debe de haber un mayor que te vaya enseñando todo lo que supuestamente estás Conociendo. rehaciendo, renaciendo, estás reaprendiendo, ¿no? Entonces, creo que también esa parte está justificada. El que comas en el piso, pues habla de un acto de humildad, ¿no? Creo que eso es sumamente importante. El que te sirvan la comida, pues obviamente es que te esté nutriendo. ¿Para qué? Para que vayas acumulando el H, ¿no? Creo que en el yaboraje es una depuración y una acumulación de H
¿Para qué? Para que ya en tu vida religiosa, pues obviamente puedas ayudar, puedas... ¿Qué es el H? ¿Qué es el H? Pues el H es el don que nos da el santo, el orisha, ¿no? Para poder ayudar. El H lo tenemos en las manos, el H lo tenemos en la boca, ¿no? Y el H lo tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer durante ese yaboraje? Pues acumular ese H, depurar todas las cosas negativas que hicimos en nuestra vida, ¿no? Bien nos dicen, no te metas en chismes, no andes en bola, no andes con gente, no andes en la noche. O sea, estas prohibiciones. ¿Por qué la noche? Porque pues en la noche es cuando, después de las 6 de la tarde, empiezan a pasar cosas. En la madrugada es cuando más entidades negativas hay. Entonces creo que eso es algo por lo cual se prohíbe, ¿no? Entonces tan injustificadas no están. Simplemente, ¿qué pasa? Que nuestros padrinos a veces no nos explican. Y al no explicárnosla, pues obviamente, pues, oye, ¿por qué no esto? Oye, ¿por qué no el otro? ¿No? O sea, el yabó, ¿por qué no puede tener relaciones sexuales durante su yaboraje? ¿No? Mucha gente ya últimamente he escuchado que nada más 16 días y ya pueden tener relaciones sexuales. Creo que el yaboraje debiera ser todo el año, ¿no? Obviamente, pues bueno, tienes una pareja que, pues si tú no tienes relaciones sexuales, después vaya a buscar a alguien. Pero creo que a final de cuentas, si tu pareja está contigo, pues debe también subirse al barco, y si hay cosas que no vas a poder hacer, pues los entiendo, y más si esa persona también en algún momento va a ser yabó, pues creo que debe de haber un común acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya creo que se debe respetar 3 meses, eso sería como que lo ideal. Lo ideal, Lo pero básico. igual comer en el piso y todo eso, pero en sí debería ser el año completo. Esa es mi opinión, eso es lo que yo creo, pero bueno, ya ahí es cuestión del padrino, cuestión de la casa religiosa, cuestión del linaje, como se vea, Lo que ¿no? pasa es que eso se ha prestado mucho, creo, por la cuestión de cómo va la vida, ¿no? Sí, también tiene que O ver. sea, Los cambios sí. que ha habido, ¿no? La Ajá. evolución que ha tenido nuestra religión. O sea, de Cuando que a yo- lo mejor, ajá, ajá. Porque cuando yo coroné santo, sí, fue 1 año, 16 días, comer en el piso, dormir en Claro. el piso, y pues todo ha evolucionado, todo ha cambiado, la vida ha cambiado. En parte, ¿no? En parte Pero la evoluciona y religión, en no. parte también involuciona. O sea, esta Sí. parte de, como tú lo dices, 1 año, 16 días se hacía. Hoy, ¿por qué no se hace? Por comodidad. ¿Por qué? Porque, ay, ¿qué va a decir mi jefe? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir? O sea, es que ¿por qué te tiene que importar el qué dirán? Si estás adentrando en una religión, o sea, esa parte ya creo que es involución de nuestra religión. Pero la evolución, pues son las cosas buenas. Un ejemplo, los medios audiovisuales, el internet, todo eso, creo que eso nos ayuda. Pero que también si nosotros lo ocupamos de manera negativa, es otra cosa. Pero Lo que pasa es que creo que también aquí, volvemos a lo mismo, como no hay tanta información, si tú llegas a un trabajo y tú dices, oye, sabes que voy a necesitar un año, que sabes que voy a venir de blanco, de entrada. A lo mejor va a haber quienes te digan, sí, no hay problema. Va a haber quienes te van a decir que no, te van a decir, sabes que, pues a lo mejor también es como de primera comunión o de traje, porque a muchos les piden traje. Y tampoco te van a decir, sabes que, pues digo, no se van a prestar a que si es un vendedor, por ejemplo, no, o sea, que estés aquí y para comer el piso, no, o sea, tú tienes que estar atendiendo clientes y todo. Creo que esa parte también tiene que ver mucho, ¿sí? O sea, ¿sí? Porque no todos comparten, volvemos al mismo, no todos comparten esa, como no se conocen, no comparten esa parte. aquí hay algo de ser importante. Fíjate, accesibles. si nos comparamos un poquito con cualquier religión donde hay sacerdotes, ¿no? Vámonos a la Iglesia Católica. El sacerdote, desde el momento en que decide ser sacerdote, su vida ya no va a ser la misma. Claro. ¿Por qué? Porque primeramente el famoso, ¿cómo se llama? Que ya no pueden tener relaciones sexuales. Celibato. El celibato. El celibato. O sea, partiendo de él, su vida ya es totalmente diferente. Si lo llevan a cabo o no lo llevan, Sí, ese es otro punto. sí, ahí estamos en Pero aquí el punto, la regla es, vas a ser sacerdote, tienes que tener celibato de hasta que te mueras, ¿no? ¿Qué otra cosa cambia? Tu vestimenta, ya no es la misma. Pero obviamente en la cuestión religiosa, porque pues en la calle tú luego ni sabes que es un sacerdote y lo ves vestido normal, pero ya llegando a su templo, se pone la investidura de sacerdote e imparte la misa, ¿no? Pero, o sea, su vida cambia. Aquí, ¿sabes? Creo que cuál es el problema, que nosotros queremos ver la religión
sin saber la importancia que tiene el hacerse santo. El hacerse santo es ser sacerdote de nuestra religión. Y el problema es que los padrinos y la mayoría de la gente es como, pues hazte santo, pero no le estás dando realmente la debida importancia. O sea, a lo mejor te lo vas a hacer por salud, sí, pero a final de cuentas vas a ser un sacerdote. La practiques o no la practiques. La trabajes o no la trabajes. Pero eres un sacerdote. Y al ser un sacerdote, tu vida tiene que tener un cambio, tu vida debe de tener un grado de importancia. ¿Por qué? Porque con tus manos, con tu con tu boca, con tus pensamientos y tus acciones, puedes ayudar a alguien a mejorar su vida. Entonces, creo que se ha visto el hacer el santo como, lamentablemente ahorita vamos a tocar el tema de la moda, ¿no? El tema de los intereses, ¿no? Pero realmente creo que si lo vemos con una verdadera profundidad, no cualquiera debe de ser sacerdote. Sí, ¿no? No cualquiera. O sea, debe ser una persona que esté con vocación y comprometido a lo que es el sacerdocio de la regla de 8. O llamémosle tradicional, como le queramos llamar, ¿no? Debe de haber ese compromiso y esa vocación, ¿no? Lamentablemente ahorita por moda, por intereses, por muchas cosas, pues ahorita vemos el boom de la religión y todo el mundo quiere ser santero y todo el mundo quiere sentir que tiene las protecciones del mundo, pero a final de cuentas creo que ese no es la finalidad del santo, creo que esa no es la finalidad de ser sacerdote de nuestra religión, ¿no? Que eso, si quieren, más adelantito le damos profundidad, pero sí, para no salirnos del tema de los tabús y de las reglas, ¿no?, que hay en nuestra religión, estos tabús conflictúan mucho al iniciado, al que quiere ser, ¿sí me explico? Sí. Pero creo que hay que partir de esa base. Si vas a hacerte sacerdote de esta religión, tienes que entender que debes de hacer cambios en tu vida totalmente drásticos. Y bien dicho, Yabo, sacrificios. Pero también creo que tiene mucho que ver con que no te dan la información. O sea, si tu padrino o madrina, quien te esté atendiendo, no te traspasa ese sentimiento, no te lo hace llegar. No te hace saber qué es lo que vas a recibir. Porque muchas veces recibes y no sabes. O sea, ¿sabes qué? O collares o esto, o sea, ¿para qué me los diste? ¿No? No, y es que aparte de la importancia, tiene mucho que ver también con que cómo te los ofrecen o te los dan. Es más, bueno, me ha tocado que mucha gente llega y que dice, pues yo quiero recibir esto. Claro, como una orden. O sea, así como que, o sea, tengo dinero, quiero quiero lenguaje, o sea, claro. Pero finalmente creo que aquí sí tiene, o sea, sí hay muchas cosas que se han degenerado por la cuestión, pues, monetaria, económica, sí, claro. Pero también creo que sería diferente si como madrina o padrino realmente estás dispuesto a comunicarle y a darle el conocimiento a tu ahijado. Pero ¿qué pasa? Antes de que sea tu ahijado, dices, no, yo no le voy a decir más de lo que tiene que saber, porque al ratito se va. Claro, pero sí. Es un error porque al final tú no se lo dices, pero entonces a lo mejor Chuchito sí se lo va a decir, ¿no? Entonces a ti de todas maneras te va a dejar porque no le dijiste, pero entonces si tú como padrino o madrina no le haces sentir a tu ahijado o futuro ahijado o como lo quieras ver, ese amor a la religión, a los santos, la importancia que tiene, pues evidentemente esa persona, el consultante o como sea en ese momento tu cliente o whatever, o sea, no va a sentir eso, entonces no va a tener ese compromiso, no va a saber si, híjole, ¿tengo la vocación o no la tengo? Claro. Pues no, porque al final tú me lo estás dando como si fueran casi que jitomates, claro, o manzanas, sí, en el mercado, o sea. Producto, ya es vender un producto. No es porque, a ver, es una religión, o sea, vas a hacer esto, va a haber un cambio de vida, es aquello, o sea, y obviamente como madrina o padrino que dices, no, pues es que yo no le voy a decir que ahorita no se lo haga. O sea, que mejor primero estudie, o que vaya paso a paso para que vaya viendo él o ella si tiene la vocación, si realmente le gusta esto, no por otros intereses, ya sea económicos o de moda. No, o sea, no lo haces, o sea, te esperas a que, no, pues si él me dice, yo le hago el santo. Claro. Yo se lo hago, pues, sí, o sea, al final es dinero. Es, ¿no?, importante enseñarle y darle la explicación, porque de alguna manera él va a crecer
Y en algún momento él va a seguir su camino. Y qué mejor que le hayas enseñado y le hayas explicado el porqué de las cosas. Claro, aquí hay un punto importante. Todos los que ya somos religiosos y que ya tenemos las consagraciones, fuimos aleyos, ¿no? Sí. Los aleyos de hoy, en algún momento, algunos, no todos, van a ser los religiosos y los sacerdotes del mañana. Si hoy nosotros los maleducamos, si hoy nosotros les vendemos el santo como algo que les va a dar algo económico, que les va a dar un estatus, porque eso también, por estatus también lo hacen, el ser, soy algo más que de lo normal. Entonces todo está como el padrino ofrezca la religión, ¿no? Si el padrino lo ofrece como un producto, pues obviamente los ahijados la van a ver como un producto. Sí, o como un comercio, ¿no? Como un comercio. No, pero si el padrino lo ofrece como realmente un sacerdocio, es como decir, oye, no cualquiera va a ser sacerdote. O sea, no cualquiera. Puedes tener el eguá, puedes tener collares, puedes tener mano de rula, puedes tener orishas de Adimú. O hacerte voz. Y hacerte voz y todo esto. Pero hacerte sacerdote hasta que el santo te lo pida. Y no caer en esa parte que tú, Jessy, comentabas, de me llegan con tanto y ya les hago el santo. Porque en cuántas casas es en que llegan y el primer registro es que tienes que hacer santo. Creo que eso es el peor error de un padrino o de una madrina. El que en su primera consulta ya les digan que se tienen que hacer santo. No es cierto. O sea, vamos otra vez, comparamos la religión católica. ¿Tú crees que en el momento que la persona fue a una misa y todo eso, le dijeron, tú vas a ser sacerdote? No, o sea, fue primeramente ese choque emocional, ese choque cultural, ese llamado divino, ¿no? Que te jala a decir, quiero ser sacerdote. Vas y empiezas en el seminario. ¿Cuántas personas terminan dejando el seminario? Sí. ¿Por qué? Porque no tienen la vocación, porque a lo mejor entraron por depresión, a lo mejor entraron por soledad, a lo mejor entraron porque les ha ido mal en la vida. Y otros, también no te lo voy a negar, entran porque saben que ahí la iglesia los va a mantener y les va a dar una iglesia y les va a dar pueblo y todo eso. Eso también hay que serlo honestos. Es un trabajo que tienes la seguridad en el momento que terminas, no sé cómo se le llame, titulándote, llamémosle de sacerdote. O sea, sabes que te van a dar una iglesia, sabes que te van a dar una iglesia y sabes que te van a dar un pueblo y que de ahí, pues ya te mantienes, ¿no? Y justamente creo que las personas que entran a la religión así, porque tienen dinero y en ese momento lo quieren hacer, como tú dices, por dinero, por un estatus o algo así, creo que son las personas que menos respetan el yaboraje. Claro. Son las personas que menos valor le dan, porque incluso hasta uno, o sea, yo lo veo, no que yo no le dé valor, ¿verdad? Pero yo, a pesar de conocer tanto la religión, por las personas que yo tenía cerca, por mi esposo y eso, aún así, llegando al cuarto de santo, no le llega a lo más mínimo al todo lo que te contaban. Claro. O sea, es una cosa totalmente diferente. O sea, hay cosas que no puedo decir, pero es completamente diferente. O sea, no es el voy a trabajar. O sea, ahí no te pones a pensar en lo que vas a hacer como religioso. El voy a ayudar a las personas, el yo voy a trabajar y yo voy a tener ahijados. No, o sea, es algo completamente diferente porque es un cambio de vida maravilloso. Y al final no es lo que uno pensaría, ay, pues hago santo y ya soy santero. No, o sea, son más cosas que... Ahorita estás tocando un tema muy importante. La expectativa que uno tiene de hacerse santo. No, voy a llegar, me hago santo y a empezar a tener el montón de ahijados. El montón de ahijados, empiezo a parir santos y pues ya estuvo. No, imagínate que te salga el llamado Ochemeyi, ¿no? Ese tan famoso. Imagínate... Adiós, ahijados, adiós, tirar caracol, todo esto, ¿no? Y luego, que obviamente es un tema que merece otro capítulo, ¿no? Pero que te salga con que no puedes entregar determinados santos, que te salga que a lo mejor tu camino es lo espiritual y no el santo, que tu camino es el palo y no el santo. Y entonces, ¿para qué me dices santo? Ah, pero fue tu mala expectativa que tenías, ¿no? Aquí tienes que entrar, primeramente que haga un cambio emocional, espiritual y físico para bien.
Ya después de ahí... Y personal, ¿no? Exacto. Personal, Todo personal. Y ya de ahí, si el santo a mí me manda, me llama para tener pueblo, qué bueno. Si el santo a mí me manda para dedicarme a la parte espiritual, qué bueno. Si a mí el santo me manda a adorarlo y no compartirlo con nadie, qué bueno. O sea, eso creo que es una mayor bendición. Sí. Pero el problema es que el HMI lo ven como, uy, se hizo santo y pues ya no puede trabajarlo, ¿no? Pero es porque desde ahí estamos mal. Porque no estás viendo lo que realmente el santo viene a tu vida. Exacto, un O sea, no 8000 le es das decirte, importancia. te está diciendo que te quiero solamente para ti, que te va a dar todas las bendiciones única y exclusivamente para ti. Él quiere que tu sacerdocio sea único y exclusivamente entre el santo y tú. Pero mira, esas situaciones, hay muchos, desgraciadamente, que no las explican. Claro. Ujú. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si yo me veo, y ahorita es un tema de, tú lo dijiste hace rato, por moda, ¿sí? Hay gente que tiene dinero, ¿sabes qué? Voy. Si le hacen una obra y le empieza a resultar, y yo tengo los pesos ahí en la bolsa, no, ¿sabes qué? Entonces, no, si ya con esto me fue bien, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? No, pues ahora hago un ejemplo por poner un ejemplo, ¿no? Te siguen tus collares, ya los collares, y ya tengo los collares, pero sigo teniendo dinero. No, ¿qué sigue? Entonces, tú quieres ir acumulando, que creo que eso sí creo que lo tienen que especificar bien los padrinos. Yo afortunadamente tengo muy buenos padrinos y siempre me dijeron, ¿sabes qué? Paso por paso y dale tiempo a cada cosa para que veas cómo te sientes, ¿sí? Desde recibir un eleguá, desde recibir collares, ¿sí? Fueron ceremonias, ¿sí? Que yo noté cambios, ¿sí? En lo personal, ¿sí? Independientemente de que fue mejor en la cuestión económica y todo, ¿sí? Oye, pues, o sea, vamos, me voy metiendo cada vez más, hace rato lo decía, me voy metiendo cada vez más, pero hay personas que piensan que, porque sabes que tengo ahorita 150,000 pesos en la bolsa, mejor me bajo a toda la corte celestial de una vez, y pues vámonos con toda la caballería. A ver, perdóname, o sea, y luego no saben ni siquiera qué hacer con esos santos. no sabes ni siquiera ni cómo atenderlos. Claro. Bueno, no estamos más lejos. Yo conozco personas que no saben ni cómo saludarlos, ¿sí? O sea, pasan enfrente del trono y ni siquiera saludas. Dices, oye, a ver, si de ahí naciste, al menos pasa y saluda, o sea, ¿sí? Pero hay personas que no, y creo que eso también se tiene que ver mucho con todos los padrinos que hay ahorita, que sabes que, pues sí, pues a ver, no, pues es esto, ven, aparte de la obra, no, mira, santo, y de una vez aprovechamos el paquete de todo en uno, ¿no? O sea, collares, le damos 2 meses y venga, nos aventamos con tu santo. Y tú no te preocupes, en un año, porque aparte se las venden como ya eres el dueño del mundo. Y ese es otro de los errores que creo que también a lo mejor al rato lo tocamos, ¿no? Sí, y ¿sabes por qué? Ay, perdón. No, adelante. Porque también piensan muchos que al recibir ciertas cosas, pues la vida les va a cambiar. Por eso siento que mucha gente vota a los santos, porque recibe algo y empiezan a pasar cosas que para uno son negativas, que realmente con el tiempo lo vas entendiendo, el por qué te pasó, pero no es tanto que haya sido por una mala decisión, porque te estén haciendo mal a tu vida, sino que los santos te empiezan a quitar cosas, ¿no? Es como o sea, cada quien vive diferente el yauraje, pero para mí, o sea, no fue, me hice santo y ya, sí, me cambió la vida, pero fue duro, o sea, al menos para mí, los primeros 3 meses sí fueron duros, estar en el cuarto de santo, o sea, esos 7 días, pues fue enfrentarme conmigo misma, y la verdad no, o sea, fue bonito, pero al mismo tiempo fue enfrentarme conmigo misma, y eso no estuvo padre. Obviamente sí, esos 3 meses fueron muy difíciles para mí, porque estaba yo muy, muy sentimental, porque todo lo que a mí se me habló empezó a pasar, bueno, muchas cosas empezaron a pasar muy rápido, me abrieron los santos los ojos de muchas cosas que yo no quería ver, hasta de mi propia familia incluso. Y esas son cosas feas, sí, o sea, estoy de vu y todo, pero están pasando cosas que a mí me duelen, que sé que me lo dijeron y que hoy lo entiendo y digo, qué bueno que pasaron todas esas cosas, qué bueno que esta gente se alejó de mí, qué bueno que cambié estos aspectos en mi vida, pero en ese momento a lo mejor uno no lo ve así. Por eso también es importante el cómo entremos a la religión, porque puedes entrar y pasarte lo que a mí y decir, sí, a ver, por algo están pasando las cosas, por algo mis santos me están quitando estas personas, por eso están pasando todas estas cosas.
pero también puede estar el que entró por hacérselo y va a decir, no, pues me hice santo y me arruinaron la vida, ¿no? O sea, me está lloviendo duro y tupido y no están viendo justamente esa parte. Claro. Que no porque te hagas santo ya vas a ser feliz y no vas a tener problemas y todo va a estar a tu favor, no es cierto. O sea, somos seres humanos y tenemos dificultades, tenemos errores, o sea, no estamos exentos de ese tipo de cosas. Claro. Sí, como decía la Yaguán en el principio, el depurar las cosas, a mí me pasó el depurar muchas cosas y que se me quitaron muchas cosas que yo en ese momento pensé que eran buenas, que estaba haciendo bien. Y yo decía, es que tengo 1000 amigos. Ajá. Y cuando entró al santo, mis santos me dicen, Adiós, ¿sabes qué? Adiós amigos, adiós todo. Y sí, llega un momento en que lo pensé y yo creo que a muchos les pasa. Sí. Entonces, ¿esto era lo bueno del santo? Claro. O sea, ¿en qué O sea, momento pasó? Sí, ¿en qué momento pasó? Correcto, sí. ¿En qué momento pasó que yo estaba bien? Bien. Sí, Ajá. bien, entre Y claro. después, como ese la llamo, después de que pasa un tiempo, pues me doy cuenta que no. Y si es doloroso que, Sí, que, claro. que te enfrentes a... Mira, creo que es doloroso, pero por ejemplo, en su caso, vamos, ya con fe y todo lo aceptas. Pero Sí. ¿qué es lo que pasa? Sí, pero es duro. Ah, no, ya, Sí, ha de ser durísimo. aceptarlo. Yo no me imagino, o sea, esa parte de enfrentarte Sí, a ti, claro. esa parte de enfrentar tus demonios y a ti mismo, creo que es lo más fuerte Sí. que puedes, Sí, porque que cualquier viene- ser humano Claro. puede tener. Vienen Pero- tus dudas, ¿no? Que dices, ¿qué hice? Claro. O sea, ¿en qué momento me metí en este rollo? Pasa el tiempo y ya entiendes que era el bien para ti, Claro. ¿no? Bueno, el tiempo se nos termina de este primer capítulo. Los invito a que vean el segundo capítulo de esta charla entre amigos con el título de Santería. Les agradezco mucho el tiempo que nos permitieron escuchar a cada uno de los invitados. Y bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Que tengan excelente noche. Gracias a todos ustedes. Gracias a Bye. todos, buenas noches.